Vamos a dibujar en asonometría dimétrica una casa. En dimétrica tenemos que es una proyección cilíndrica ortogonal donde los ejes de proyección hay dos que forman el mismo ángulo y otro un ángulo desigual. O sea que tenemos, por ejemplo, en este caso, xz es igual a zi, ¿no? Mientras que este es distinto. Vamos a aplicar una escala 1-100 y luego aparte la escala que tienen los ejes de reducción de la sonometría. Entonces rápidamente dibujamos los ejes cualesquiera. Entonces podemos empezar por el eje vertical y luego hacemos el eje X, por ejemplo, y el eje Y, sabiendo que este ángulo que cogemos aquí debe ser igual que este. Bueno, tenemos entonces ya los tres ejes y dibujamos lo que puede ser, por ejemplo, la planta de la casa. Como esta escala 1-100, quiere decir que 1 centímetro en el dibujo corresponde a 100 centímetros en la realidad, o lo que es lo mismo, 1 centímetro en la realidad es 1 metro. O sea que cuando aquí decimos 5 centímetros estamos hablando de metros. Bueno, pero no se puede colocar aquí los 5 centímetros. O sea, como se haría sería, prolongo esta línea, cojo un punto cualquiera, hago una perpendicular a la prolongación de esa línea y corta aquí. Cojo el centro de este segmento y hago una semicircunferencia. Donde corta esta línea la semicircunferencia, uno con este punto y con este. Entonces esto es una pirámide, si la dibujo aquí, y una cara batida. Coloco aquí, por ejemplo, la altura de la casa, la coloco aquí, por ejemplo, 3 centímetros, y la proyecto siguiendo la dirección del eje Y. Entonces se reduce a esto. Eso quiere decir que realmente los 3 centímetros que corresponden a 3 metros en la realidad, al proyectarlos sobre el eje Z se reducen una cantidad. Y según la inclinación del eje, pues tendrá más o menos reducción. Lógicamente, cuanto más cerca esté del plano del cuadro el eje, pues tiene una reducción que lógicamente si lo ponemos así, pues como vemos aquí se reduce mucho más, cuanto más nos acercamos se reduce menos. Bueno, entonces ese sería el procedimiento, ya no lo repetimos más porque el objeto es hacer la casa, ¿no? Aquí también habría que abatir esto hacia abajo y también proyectar las medidas aquí. Pero lo que nos interesa es hacer la sonometría dimétrica de la casa. Entonces, manteniendo paralelas a los ejes, todas las líneas que son paralelas a los ejes tienen la misma reducción, o sea que si 3 se reduce aquí, por ejemplo, a 2,6, pues aquí el segundo piso, 3 unidades, volverá a ser también esa misma reducción, porque es una proyección hecha mediante paralelas y ortogonalmente al plano del papel. Bueno, entonces vamos a dibujar, por ejemplo, la forma de la casa. Podemos, pues por ejemplo, decir, este va a ser el primer piso, nos acercamos un poco, siempre siguiendo la dirección de los 3 ejes. Marcamos, por ejemplo, aquí una ventana y aquí tenemos un primer piso. Vamos a darle, por ejemplo, aquí un saliente. Para que tenga más interés el dibujo, siempre conviene hacer entrantes y salientes, pues es ampliar prismas, nada más que eso. Entonces tenemos ahí otro prisma y ahora ponemos, por ejemplo, aquí un balcón que viene por aquí y vamos a enlazar, por ejemplo, por aquí otro trozo, otro fragmento, otro piso. Vamos a poner aquí encima. Tendría la misma altura que esto, más o menos. Puede venir por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que tenga la misma anchura que esto. Entonces bajamos por aquí la referencia y ya tenemos aquí el prisma saliente hasta aquí. Bueno, tenemos entonces ya un poco la forma de la casa y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí una puerta. El prisma llega hasta la esquina, o sea, viene por aquí y por aquí. Bueno, pues esa podría ser la estructura de la casa. Una vez que ya la tenemos medio
media bocetada. Vamos a ampliarle aquí, por ejemplo, otro trozo, pero un poco más hacia aquí, por ejemplo, para darle algo de interés, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que esto tenga esta misma altura, así. Bueno, tenemos varios prismas, luego vamos a calcular las sombras. Entonces, simplemente siguiendo la dirección de los ejes, podemos empezar a marcar líneas. Por ejemplo, por aquí una línea vertical, seguimos a la dirección, esto va a ser X y Z. Entonces tenemos la dirección X, vamos a hacer, por ejemplo, aquí un entrante. Aquí, por ejemplo, algo así, como un saliente, y vamos a hacer que esto esté alineado con el techo superior aquí. Bueno, entonces esto lo meteríamos un poco hacia adentro, con lo cual entraría por aquí. Habría que calcular las distancias abajo, lógicamente, y por aquí subimos este detalle. Bueno, ese podría ser la esquina para un balcón. Vamos a poner más o menos aquí a la misma altura una ventana. Verticales, líneas paralelas al eje Z, dirección del eje Y, Z, X, Y. Bueno, tenemos ahí la ventana. Esto, como vemos, llega un poco más hacia aquí. Bajamos una vertical, vertical, dirección del eje Y, dirección de X. Por aquí, dirección Y, Z, y por aquí el extremo de la casa. Convendría alejarse, ver que realmente no estamos perdiendo la dirección de las líneas, que es fácil equivocarse. Vamos a hacer, por ejemplo, esto. Pues, por ejemplo, hasta aquí. Y aquí ya ponemos el grosor del balcón, siguiendo la dirección, como decíamos aquí, del eje X. Y vamos a hacer por aquí todo el grosor. Bueno, la línea está un poco irregular. Aquí, como es el mismo plano, ya no hago esta línea. Está irregular porque tenemos el trípode delante y es difícil dibujar con el trípode delante. Vamos a poner aquí una puerta ancha. Y aquí, por ejemplo, que baje hasta aquí la puerta. Bueno, tenemos aquí la intersección de ese plano con este. Aquí, vertical. Dirección X, dirección X, X, Z, Z, Y, Z, y dirección X. Tenemos por aquí, cerramos ya, por ejemplo, el balcón hacia adentro y seguimos esta dirección. Dirección del eje Y. Y ahora aquí le damos la altura desde aquí hasta donde vendría por aquí. Por aquí delante. Bueno, por último concluimos aquí este muro. Dirección esta. Y esto estaba sobre el plano del suelo, entonces viene por aquí. Vamos a poner aquí otra puerta. Dirección Z. Y dirección, por ejemplo. Bueno, podríamos seguir haciendo prismas. En principio nos quedamos con esto. Entonces, para calcular sombras, pues vamos a hacer, por ejemplo, que este punto, cuya proyección, como ya sabemos, es esta, pues tiene por sombra, vamos a poner, por ejemplo, pues vamos a poner la sombra aquí. Eso quiere decir que, en realidad,
el plano por donde pasa la luz tiene esta dirección, o sea, la traza horizontal del plano es esta. Y que la dirección de los rayos, esta es una vertical, la dirección de los rayos es esta. Entonces aquí tenemos por un lado la dirección del rayo y por otro lado la dirección de la proyección del rayo sobre el suelo, sobre el plano horizontal. Bueno, pues eso ya nos determina bastantes cosas, porque la sombra de dos líneas que son paralelas a un plano horizontal, aquí también lo serán, o sea que ya tenemos esto. La sombra de esas dos líneas, que será esto. Y como sale de aquí, pues la sombra vendrá según esta dirección. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que una línea que es ortogonal a este plano produce esta sombra. Bueno, pues según eso, en todas las líneas que son paralelas a esta y que tienen planos ortogonales, seguirá esa sombra. Por tanto, la sombra de esto será una paralela a él. O sea que esta línea será paralela a esta. Y eso sucede allí donde ocurra eso, ¿no? Bueno, tenemos entonces que ahora corta aquí, y como sabemos, hasta por dónde va a subir. Bueno, resulta que el muro tiene este grosor, o sea que si esto continuara hasta el muro, llegaría hasta aquí. Por tanto, si cortara este muro, iría la sombra hasta aquí. Y esa es la pendiente, o sea, la sombra de esta línea sobre este plano. Bueno, tenemos también que si esto viniera por aquí, detrás, y aquí no hubiera sombra, como sabemos que sobre este plano sigue esta dirección, hacemos esa dirección, corta aquí, y por tanto la sombra de esta línea será esta. Bueno, por último, esta dirección hacia adentro, aquí ya no se deja ver nada. Tenemos ya toda la sombra esta interior, que es quizás la más complicada. Tenemos también esta sombra, podemos ir marcando. Entonces tenemos esta sombra, tenemos esta. Bueno, sale un poco oscuro, lo ideal sería que fuera más claro, pero bueno. Entonces, si ahora proyectamos este punto sobre el suelo, resulta que se proyecta aquí. Seguimos la dirección por el suelo, que es esta, y seguimos la dirección por el espacio, que es esta. Resulta que esta dirección por el espacio, que viene por aquí, corta a la vertical, o sea, el plano vertical corta este vertical según esta recta, por tanto la sombra de este punto es este, y la sombra de esta línea es este, y la sombra de esta será una paralela, por ser un plano paralelo a él. Pero para hacerlo algo más interesante, vamos a poner aquí, por ejemplo, una ventana. Entonces tenemos aquí una ventana, por ejemplo. Si sabemos que esta ventana, pues la sombra viene por aquí, pero luego teníamos por ahí dentro, esto va a entrar, pero esta línea correspondía sobre este plano, entonces ya sabemos que la sombra sobre este plano es real hasta aquí. Luego teníamos también que sobre un plano paralelo a este tenía una sombra paralela a ella, y a partir de aquí otra paralela a esta línea, y la línea que viene por aquí ya no nos deja ver aquí la zona de sombra, pero es igual porque esto venía por aquí. Lo que pasa que esto, como decíamos, ahora entrará, porque esto viene por aquí y en realidad corresponde, la línea esta corresponde a la sombra esta, por tanto viene por aquí. Eso quiere decir que donde corte esta línea realmente al plano este de atrás, que tendrá este grosor por aquí detrás, ahí termina la sombra. Entonces vendrá un poco más hacia atrás. Bueno, marcamos ahí el pequeño detalle. Esto sube un poco, o sea que esto debería quizás bajar un poco más. Nos acercamos un poco. Y ahora la sombra por aquí. Bueno, tenemos ahí la sombra ya sobre la ventana de abajo. Bueno, seguimos por aquí, sigue esta dirección, entonces corta aquí, levantamos una vertical, sigue la dirección esta, o sea que corta aquí y hacemos una paralela,
entonces irá hasta este punto. Entonces tenemos ya la sombra de todo esto. Bueno, se nos corrió un poco. Bueno, tenemos ahí la sombra de la ventana. Lógicamente, como por el suelo sigue por aquí, hacemos esa dirección, por el espacio sigue esta. Entonces la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea será esto. Y cuando cortar aquí detrás, pues necesariamente saldría desde aquí y hasta allá, pero ya no se ve. O sea que lo único que tenemos aquí es este triángulo. Lo mismo pasaría aquí, seguimos la dirección, corta aquí, levantamos vertical, la dirección del espacio, corta aquí, seguimos esa dirección y unimos. Y ahora aquí la línea del fragmento vertical. Bueno, vamos a concluir aquí. Aquí pues podríamos lo mismo, coger un punto y su proyección, seguir la dirección del suelo, corta aquí, nos acercamos para ver el detalle este. Entonces corta aquí, levantamos una vertical, la dirección del rayo es esta, por lo tanto la sombra de esta línea es esta. Pero a partir de aquí tenemos que la sombra de esta línea pues va a ser, en realidad cuando teníamos una línea que era ortogonal, no sé si por ahí se da el caso. Bueno, teníamos la sombra de esta línea que era esta, seguía esta dirección. Eso quiere decir que a partir de aquí seguirá esa dirección, porque la sombra esta, según vemos el rayo viene en esta dirección. Entonces, al hacer esta dirección, corta aquí. Por lo tanto, a partir de aquí es una paralela a esta. Entonces tenemos eso, eso, esto, y a partir de aquí ya solo es unir con esto. Entonces ya podemos hacer este pequeño triángulo. Luego esto que sube, esta línea paralela a esta, y luego, bueno, en principio estaría completo. Eso sería la sombra. Conviene revisar, por ejemplo, aquí vemos que siguiendo la dirección esta, pues ya nos queda dentro, o sea que ya no se sombrea nada. La casa, pues lo mismo, seguimos la dirección esta, seguimos la dirección del rayo, corta aquí. Entonces una paralela a esta, y la sombra de la casa será esto. Bueno, con lo cual revisamos a ver si nos queda algo. Tenemos aquí la de la ventana, podemos remarcar, ya que se ha corrido un poco, exactamente de dónde sale la sombra. Además sabemos que es más oscuro allí de donde sale, lo mismo aquí. Y aquí también. Aquí. Bueno, esas serían las sombras. Nos quedaría aquí esta. Entonces aquí nos podemos aprovechar de cualquier línea que es ortogonal y ver la dirección. La sombra de un ortogonal tiene esta dirección, pues su sombra aquí tendrá la misma dirección. Luego de esta forma podemos eludir el cálculo de este tipo de pequeñas cuestiones que nos quedan por ahí. Bueno, seguimos revisando, o sea, la ventana está completa, la casa aquí también, la puerta estaría también completa. Bien, parece que está todo ya completo. Entonces ya para concluir, simplemente pensar que el rayo viene más ortogonal al plano horizontal que a los verticales y que la sombra queda según esta dirección. O sea que en realidad también es más ortogonal a esto que a esto. Eso quiere decir que los planos más oscuros serían estos. Y como no tenemos un tono muy claro, pues bueno, lo ideal sería coger un lápiz y un lápiz un poco oscuro y sombrear toda la zona de la casa esta, o sea, toda la zona de las paredes estas. Este es un lápiz algo duro, lo ideal sería un lápiz algo blando, pero bueno, no hay, entonces simplemente marcamos aquí un poco que se vea que esta pared es más oscura.
Entonces pondríamos las paredes de este lado, siempre pensamos en las que son más ortogonales y así se percibe con más volumen la casa. Entonces damos por ejemplo aquí y aquí, aquí. También aquí y también aquí, para diferenciar por ejemplo este plano. Insisto, tengo el trípode delante, no puedo hacer un trazado ordenado. Entonces, bueno, lo mismo aquí, etcétera, ¿no? Podremos seguir poniendo planos por ahí. Y también este de aquí. Bien, le damos un toque que solo sea para diferenciar el plano respecto a este de aquí. Es un difumino que podemos utilizar, lo podemos comprar o doblar un papel y lijarlo bastante para que quede suave al tacto y nos puede hacer un sombreado así más o menos homogéneo. El lápiz, para poder sombrear bien, que no quedaran el rayado, la trama del rayado, lo ideal sería que el lápiz fuera algo blando. Mismo aquí. Lo mismo en este plano. Este de aquí, etcétera. Bueno, todos los que fueran paralelos a este plano de aquí, ¿no? Convendría oscurecerlos, etcétera, ¿no? Bueno, pues así se podría percibir un poco mejor una casa con su cálculo de sombras, ¿no? Entonces, simplemente la técnica sería pensar que cuando un punto proyecta la sombra, que es el dato que nos dan, tenemos el rayo y tenemos la proyección del rayo sobre el suelo, o sea que el plano que contiene esta recta pues corta aquí, por tanto el rayo de sol corta en este punto. Entonces lo único que tenemos que hacer para calcular cualquier punto es hacer un triángulo siguiendo esta dirección en la perspectiva, como hicimos aquí. Lo que pasa es que el triángulo, a lo mejor como pasa aquí, corta a ese plano según esta recta vertical. Entonces ahí tendremos, en este caso es el de atrás, ahí tendremos la sombra de ese detalle, ¿no? Entonces sería aquí horizontal, horizontal, aquí horizontal también, aquí paralelo al eje X, luego por aquí seguía hasta allá arriba. En fin, bueno, eso ya lo vimos. Bueno, pues este sería el procedimiento. Por último, ya para concluir, hay que ver que esta línea pues sea bien paralela al eje X, etc. Entonces, si quisiéramos por último ya ver, ya que no lo hicimos a priori, pues hacerlo ahora a posteriori, igual que vimos que la dimensión de este piso, aquí pusimos los 3 centímetros y lo proyectamos, y aquí por ejemplo volvemos a poner los 3 y volvemos a proyectar, lógicamente sería aquí detrás, ya que ahora esto viene por aquí. Entonces esto no tocaría, o sea, esto en realidad habría que ver dónde toca por detrás. O sea, tenemos esto y ahora viene por aquí hasta el final, entonces esto vendría por aquí. O sea, eso quiere decir que la altura real de la casa sería hasta aquí. Entonces esto llega hasta el final y esto por aquí debajo vendría hasta aquí. Entonces la altura de esto la proyectamos, es esto. O sea, al proyectar esto por aquí, siguiendo la dirección esta, pues tendríamos que esta es la altura de la terraza. Bueno, y todas las medidas las proyectaríamos de esa forma. Las verticales, por ejemplo, si queremos saber cuánto mide esta ventana, la proyectamos mediante paralelas al eje X por aquí. Si queremos, como está más hacia aquí, pues lo que hacemos es pues simplemente proyectarla sobre el plano aquí. Lo vamos a hacer en otro color. Por ejemplo, proyectarla sobre el plano aquí. Entonces, esta altura ahora sí que podemos proyectarla aquí. Viene desde aquí hasta aquí. Y ahora la proyectamos según esa dirección. O sea, quiere decir que esta es realmente la longitud real. Y lo cortamos por aquí. Lo ideal sería, pues por ejemplo, si este punto viene aquí, ahora lo voy a hacer hacia aquí, aunque lo ideal es que este punto lo traigamos más lejos, ¿no? Entonces, hago aquí una ortogonal a la prolongación del eje y corta el otro eje en este punto y corta a este eje en este punto. Tomamos el punto medio y hacemos la semicircunferencia. Una vez que tenemos la semicircunferencia, cogemos otra hoja porque nos sale fuera
Entonces la semicircunferencia viene por aquí. Esto vale para cualquier asonometría, no solo la dimétrica. Y realmente si esto fuera dimétrico y como decíamos este ángulo igual que este, pues esto incidiría en el centro. Entonces, bueno, como no incide, pues decimos que es trimétrica, ¿no? Podría hacer coincidir, decir, el centro está aquí y entonces hago que esto sea igual que esto. Pero bueno, ya no salió asimétrico, por tanto es trimétrica. Entonces, donde la prolongación de este eje corte al arco 1 y tengo ya aquí el ángulo de 90, que sería esta pirámide, la cara de la pirámide abatida. Entonces tenemos que la casa llega desde aquí hasta este punto, o sea, tiene esta planta. Y luego llega, bueno, aquí podríamos continuar hasta aquí, así. O sea que aquí también lo podríamos continuar y corta aquí. Por lo tanto, esta es la forma de la casa. Y esto viene por aquí. Y corta aquí. Bueno, pues esta dimensión en realidad la tenemos desde aquí. Bueno, desde este punto, vendría más por aquí. Esta sería la dimensión en centímetros. Por ejemplo, que fueran 6 centímetros. Entonces ahora se reduce al proyectar aquí. La dimensión esta de la casa, al proyectarla aquí, pues tenemos que es esta, desde aquí hasta aquí. Esto lógicamente tendría que ser ortogonal con esta línea. Ahora la línea entra hasta aquí, o sea que viene paralelo aquí al eje, entonces aquí también vendrá según esta dirección. Proyectamos este punto y ahora vendrá por aquí. Proyectamos este punto y ahora vendrá por aquí. Ahora hacemos ya la forma de la puerta que viene por aquí, hasta este punto. O sea que tenemos todos los elementos proyectados, este está ahí, lo mismo este y por detrás, y este con este. O sea que en realidad la planta de la casa es esto. La ventana la proyectamos. En realidad este sería el procedimiento inverso. O sea, lo normal es que ponga aquí las medidas, como decíamos, escala 1:100 en centímetros. Cada centímetro es 1 metro. Entonces, una vez que tengo esto abatido y coloco aquí la planta con todos los detalles, es cuando la proyecto hacia arriba. Y luego habría que hacer el saliente este, se proyecta según desde aquí hasta aquí. Pues entonces, haciendo por aquí la perpendicular, un poco más allá de la ventana, viene por aquí hasta este punto. Ahora paralela a esta línea y llega hasta este punto. Todos los elementos están alineados. O sea que el saliente sería esto. O sea que colocaría aquí la planta y proyectaría todos los elementos hacia arriba. La casa hice el hueco, pero luego tendría el muro vendría por aquí, la ventana vendría por aquí, desde aquí hasta aquí. El grosor de la ventana pues viene por aquí, marco, y aquí un ortogonal sería esto. Y podría seguir proyectando todos los elementos, también esto, la ventana de arriba, etcétera. Pero bueno, creo que el método es sencillo. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Aquí lo colocamos a escala y al proyectar aquí es cuando se reduce, ya que si por ejemplo tenemos una fila en asonométrica, si lo hacemos en diédrico esto está a escala natural, pero en el momento en que yo lo pongo oblicuo es una sonometría, una proyección ortogonal, de manera que las caras están oblicuas. Esto entonces al proyectarlo sobre el plano se reduce, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Esto es como la casa podría ser esta, y necesariamente al tener estas proyecciones, pues resulta que esto al proyectarlo aquí abajo pues tiene una reducción, y eso es lo que hemos calculado aquí mediante el abatimiento. Bueno, pues ese sería el sistema. Al final, como esto salió asimétrico, pues es trimétrico, ¿no? Si esto fuera igual que esto, el eje pasaría por el centro de ese arco y por tanto habría simetría en estos dos ángulos y también en estas dos medidas, ¿no? Pero bueno, como salió asimétrico, pues tenemos que la sonometría es trimétrica. Bueno, pues esa es la sonometría trimétrica de una casa. Calculando sus sombras, podríamos calcular también las reflexiones, simplemente haciendo la simetría en el espacio. Como es una proyección cilíndrica, pues mantiene las dimensiones iguales. Cojo esta dimensión, la proyecto aquí. Entonces ya tendríamos ahí el detalle de eso reflejado en el cristal. Y lo mismo por todas partes. Si esta puerta es de cristal, por ejemplo, que venga por aquí, pues igual esto se reflejará y se reflejará también la sombra siguiendo esa dirección.
y lo mismo con todos los demás elementos, ¿no? Ya los pongo porque todos son iguales, pero bueno. Bueno, asonometría entonces trimétrica de una casa con cálculo de sombras.